Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a buscar, hermano, en nuestra Biblia San Juan, capítulo 11, versículo 44, hermano, que es nuestra cita lema de la serie que tenemos, Libérese de las ataduras. Fíjese, libérese de las ataduras. O sea que la responsabilidad nuestra es esa, ¿verdad? Hay cosas que Dios las hace y hay otras que nosotros tenemos que, hermano. Y hay ataduras con las cuales nosotros tenemos que lidiar con ellas y liberarnos. ¿Ya? Y estamos viendo esto, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Ya tiene la cita? Vaya, póngase de pie pues. Vamos a leer, versículo 44, solamente eso. Dice allí, y el que había muerto salió. ¿Cómo salió? Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Mire, todo él estaba atado. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Verdad que Jesús no lo desató? Le dio a otro la responsabilidad. Desatadle y dejadle ir. Padre y buen Dios, en esta hora, Señor, de la mañana, agradezco el tiempo que tú nos permites de poder exponer tu palabra. Pido que me ayudes, que me dé la habilidad de darme a entender, que tu nombre sea glorificado, Padre, y cada una de nuestras vidas bendecidas a través de tu oportuno consejo. Ayúdenos a ser más que oidores, ser hacedores. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, cuando Lázaro, hermano, fue vuelto a la vida, aún conservaba su cuerpo atado, como vemos. Sus ataduras malolientes le recordaban de dónde Jesús lo había sacado, de la misma muerte. Y esta es una figura de lo que el Señor hace con nosotros cuando nacemos de nuevo, hermano. Cuando nacemos de nuevo sucede el mayor milagro de todos es eso, ¿verdad? El nacer de nuevo, que el Señor ponga aliento de vida una vez más en nuestro espíritu, que estaba muerto, estaba apagado. Pero está la naturaleza pecaminosa inherente en nuestra alma, hermano, con la cual lidiamos. Que al igual que a Lázaro le recordaban esas vendas malolientes de dónde habían salido, nuestra naturaleza carnal nos recuerda de dónde Dios nos sacó, del pecado. Y usted sabe que la paga del pecado es muerte. Así que nos identificamos perfectamente con Lázaro, hermano, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos recuerda eso, de dónde Dios nos sacó, de la misma muerte, hermano. Pero está esa naturaleza inherente en nosotros que si no tenemos cuidado puede atarnos, hermano. Y el propósito de Dios es que podamos vivir vidas abundantes, vidas plenas. Y el deseo de Dios, créame que el deseo de Dios es el mismo deseo que expresó Jesús con Lázaro, cuando dijo, desatadle y dejadle ir. Ese es el deseo de Dios, que podamos ser libres y poder disfrutar esa vida abundante que Dios nos da. Y hemos estado considerando, hermano, que la tentación consumada y el gusto que te puede generar aquello de seguir probando lo prohibido, tarde o temprano se puede convertir en una atadura, porque eso es algo obvio, ¿no? Si yo consumo una tentación, pero me queda aquello de querer repetirlo, si yo lo repito constantemente, eso ya es algo que se puede convertir en un patrón de conducta que va a ser difícil de salir. Y ahí donde ese patrón de conducta se convierte en una atadura, hermano, de la cual Dios quiere que seamos libres. Así que estamos considerando, hermano, cómo enfrentar la tentación y no permitir que la tentación llegue a ese punto, ¿no? Que nos llegue a atar. Así que estamos considerando la forma como
enfrentar la tentación, y para ello estamos considerando el caso de Jesús. Jesús enfrentó la tentación de una forma magistral. Él tuvo victoria de una forma total sobre las tentaciones, y Él nos dio ejemplo a seguir. Y en eso estamos, ¿verdad? Porque ahí tenemos ciertas enseñanzas muy importantes de cómo enfrentar las tentaciones cuando vienen y no caer en ellas, porque el peligro es caer en ellas, ¿verdad? Y que eso se convierta en una atadura. Hoy vamos a ver otro aspecto, el cual pues está revelado ahí en Mateo 4, 1, 2. Quiero que vaya al Evangelio de Mateo 4, por favor. Ahí vamos a considerar otro aspecto que Jesús hizo para poder enfrentar las tentaciones con éxito. Vamos a ver. Mateo 4, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Perfecto. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El otro aspecto, hermano, a considerar que nos ayuda a enfrentar las tentaciones es el ayuno. Vamos a hablar sobre el ayuno. Fíjese bien, ¿qué es el ayuno? Aquí encontré esta definición muy atinada. Dice que el ayuno es la abstinencia intencional es la abstinencia intencional de comer o beber total o parcialmente durante un periodo de tiempo determinado, con el propósito de dedicarse a buscar a Dios a través de la oración. Ese es el ayuno. Me abstengo de una forma voluntaria de no comer o beber en un tiempo determinado. ¿Con qué propósito? Buscar el rostro de Dios. En el caso de Jesús, hermanos, se cree que fue un ayuno no total, porque dice que Jesús solamente tuvo hambre. La tentación primera de Jesús fue por comer alimento sólido. No vemos que el enemigo lo haya tentado con aspecto del agua, aspectos líquidos. Entonces se cree que Jesús solamente se abstuvo de alimento, pero no de líquido, ¿verdad? Pero eso sí, lo hizo por un tiempo de 40 días con sus noches. Y eso fue algo, hermano, muy tremendo, ¿verdad? Bueno, el ejercicio, hermano, del ayuno es parte de una serie de ejercicios, escuche bien, es parte de una serie de ejercicios de piedad que somos llamados a practicar regularmente. ¿Me escuchó? Estos son parte de ejercicios de piedad que somos llamados a practicar regularmente. En 1 Timoteo 4:7 el apóstol habla de esto cuando dice que nos debemos de ejercitar para la piedad. Por eso es que yo llamo el ayuno y otros aspectos ejercicios de piedad, ¿verdad? El apóstol dice: ejercítate para la piedad. Esta frase, hermano, lo que quería dejar en claro el apóstol es lo siguiente, que tenemos nosotros que entrenar. Escuche bien, eso de ejercítate para la piedad implica la disposición de entrenarnos intencionalmente en nuestro carácter y devoción a Dios para vivir una vida piadosa. Debemos de entrenarnos, debemos de entrenar nuestro carácter, debemos de entrenar nuestra vida de devoción a Dios para llegar a esa vida piadosa de la cual aquí el apóstol está refiriéndose. Y estos ejercicios de piedad, hermano, pueden ser como la lectura bíblica, la oración, el servir a Dios es parte de un ejercicio de piedad que se hace, incluyendo, entre otras cosas, el ayuno. El ayuno es uno más de los ejercicios de piedad, que lo que pretende es acercarnos a Dios, hermano, acercarnos más a Él.
¿verdad? Ahora, estos ejercicios, hermanos, de piedad, escuche bien esto, deben de ser siempre direccionados por el Espíritu Santo para que puedan tener el efecto deseado. Yo no puedo ayunar solamente por querer ayunar o por un deseo propio carnal. No. Debe de ser algo impulsado por el mismo Espíritu Santo que llevamos dentro, hermano. Siempre el Espíritu Santo está con el trabajo de llevarnos más a una cercanía con Dios Padre. Siempre está en el trabajo de santificarnos, de hacernos mejores creyentes. Por eso es que Él nos induce, ¿verdad?, a estas prácticas, a ejercitar, ¿verdad?, esto del ayuno, la oración, la lectura, el servicio, porque son formas como yo me acerco a mi Padre. Si usted ve en Mateo 4, 1, 2, tenemos claramente, hermano, la intervención del Espíritu Santo. Quiero que volvamos otra vez a esa cita. ¿Cómo empieza, hermano? Aquí no dice que Jesús se propuso en su corazón ayunar. No dijo eso. ¿Qué dice la Escritura? Mire, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado, dice, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta, hermano, que fue el Espíritu Santo que direccionó a Jesús a un determinado lugar, le dijo a qué iba y cómo debía de prepararse en ese lugar. ¿Me escuchó? Fíjese qué cosa más maravillosa. El trabajo del Espíritu Santo es direccionarnos. Desde el momento que el Espíritu Santo se posó en Jesús, Jesús dijo, aquí viene otro aspecto muy importante. El portador del Espíritu Santo debe de tener dos actitudes, llamada sumisión y humildad. Porque solamente una persona sumisa y humilde puede hacerle caso a la voz del Espíritu Santo, que lo está llevando a un determinado lugar, que le está diciendo, quiero que te me prepares antes de ir a determinado lugar, quiero que te me prepares de esta forma, ¿verdad? Etcétera. Entonces aquí podemos darnos cuenta la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Usted no puede andar, hermano, haciendo su propia voluntad. Nosotros no estamos llamados para hacer nuestra propia voluntad. El éxito de un cristiano radica en permitirle que el Espíritu Santo, que ya está dentro de usted, que no es discutible, si usted ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo dentro de usted. El problema somos nosotros, que muchas veces no somos lo suficientemente sumisos y humildes para atender a la voz de Dios. Yo no sé cuántas veces el Señor le ha dicho, ora, o le ha dicho, lee la palabra, y ha ahogado usted esa invitación que el Espíritu le hace. De repente le dice, quiero que ayunes. A ver, ¿por qué mi Dios me está diciendo esto? No, si yo tengo ganas de comer. Pero está aquella cosa que te está diciendo y es sutil, hermano. Por eso es que esto de la voz del Espíritu Santo no es alguien que grita, no es alguien que obliga. Él sutilmente, como dice, como un silbo apacible, como algo que enamora, diciéndote, lee, ora, métete en ayuno. Quiere Dios revelarte cosas. Y ahí está, pero nuestro afán del día a día, hermano, nuestra pobre sumisión y pobre humildad nos aleja del propósito de Dios, que es dejarnos direccionar por su Santo Espíritu. Jesús, hermano, tenía humildad, tenía mansedumbre, y la tiene, obviamente, aún. En Mateo 11:29, Jesucristo nos exhorta a que lo imitemos a Él.
Porque Él sabe que esas actitudes de humildad y sumisión te van a permitir ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. Y nos vamos a ver así como Jesús se vio siendo dirigido por el Espíritu en medio de esta selva que es el mundo, hermano. Siendo dirigido por el Espíritu Santo a hacer algo que te va a ayudar a poder sobrellevar los problemas de la vida. En este caso, pues, el Espíritu le dijo: vas a ir al desierto y vas a ir a ser tentado, pero no quiero que vayas sin preparación. Quiero que estés preparado, ayunando. Y ahí lo vemos, que Jesús lo hizo. Pero ¿quién le impulsó? ¿Quién lo direccionó? El Espíritu Santo. Y Él, como es manso y humilde, fácilmente se dejó guiar, direccionar, pastorear por el Espíritu. ¿Qué dice Mateo 11? ¿Qué exhortación nos dice Cristo a nosotros? ¿Somos discípulos de Jesús? Por eso se nos llama cristianos, ¿verdad? Entonces, si somos discípulos de Jesús, tenemos que aprender a ser ¿qué? Humildes y mansos. Por eso es que ahí la Escritura claramente dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algo muy importante. Para que el Espíritu Santo pueda manifestarse en esas cosas de direccionarnos, decirnos qué es lo que debemos de hacer en tiempos de crisis o una prueba que puede venir, como en el caso de Jesús, ¿verdad? Que el Espíritu Santo sabía, ¿verdad?, a lo que iba al desierto. Entonces el Espíritu Santo provocó en él el ayuno, que ayunara, ¿verdad? Y repito, Jesús, manso y humilde, aceptó la dirección. Y hermano, estas actitudes durante los ejercicios de piedad son importantísimos, porque de lo contrario esos ejercicios se pueden convertir, ¿sabe qué?, en actos religiosos que no tienen ningún tipo de beneficio. Podemos estar ayunando, pero no con la actitud correcta, y eso no es agradable ante los ojos de Dios. No vamos a cachar nada, quizás una gastritis o una úlcera. ¿Me escuchó? Usted puede ayunar, pero si lo está haciendo sin la actitud correcta, lo que se va a cachar no es una dirección, sino una enfermedad. Por eso es importante que los ejercicios de piedad siempre se hagan bajo la guianza del Espíritu Santo y la humildad y la mansedumbre de nosotros de aceptar lo que el Espíritu quiere que hagamos. ¿Quiere que le sirva? Pues yo le voy a servir. ¿Quiere que le ayune? Yo le voy a ayunar. ¿Quiere que yo le ore? Yo voy a orar. ¿Quiere que le lea la palabra? Yo voy a leer la palabra. Entonces yo debo de responder a las invitaciones que el Espíritu Santo me hace para que yo cultive esa vida de piedad de la cual yo estoy llamado, hermano, a cultivar. Y vamos a poner unos ejemplos de personas que lamentablemente esos ejercicios de piedad terminaron en actos religiosos sin ningún tipo de provecho alguno. Ahí en Lucas 18, por favor, quiero que vaya conmigo a Lucas 18, tenemos un ejemplo de eso. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos o practicamos un ejercicio de piedad, pero no con la actitud correcta? Nos volvemos religiosos y no desprendemos ningún tipo de beneficio en esos ejercicios de piedad. Bueno, vamos a leerlo ahí. Lucas 18, versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Y qué dice allí, amado? Mire, ayuno 2 veces a la semana.
Este hombre estaba bien disciplinado. Este hombre practicaba, ¿no?, los ejercicios de piedad, y de una forma muy diligente, 2 veces a la semana. Mire, era muy disciplinado en su ejercicio de piedad. Pero repito, ¿será que ese ejercicio de piedad lo liberaba a él de actitudes malas? Porque él ayunaba, pero él estaba atado. Ahí está el detalle. Cuando el ayuno, el propósito es bendecir nuestras vidas. Y si hay algo que no está a tono a la voluntad de Dios, el ayuno tiene el poder de cortar esas ataduras. Pero aquí vemos un hombre practicando un ejercicio de piedad llamado ayuno, y 2 veces, por cierto, a la semana. Y sin embargo, él estaba atado. ¿A qué estaba atado? Al orgullo. Él tenía un gran orgullo. Porque dice aquí, mire, de entrada dice, a unos que confiaban ¿en qué? En sí mismos. O sea que este hombre era una persona religiosa. Decía temer a Dios, pero realmente no lo hacía en la práctica. Porque en realidad él confiaba en sí mismo. Y esa es una manifestación de una persona orgullosa. Cuando uno confía en sus habilidades, capacidades, talentos, ¿verdad? Uno pues se mira muy habilidoso sirviéndole a Dios en ciertas cosas, incluso, ¿verdad?, muy disciplinado en ejercitar ciertos ejercicios de piedad como ayuno. Uno puede caer en esto si uno no tiene cuidado. Y ahí dice, confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a otros. En el versículo 11 dice que la oración no era para con Dios, sino para consigo mismo. Él tenía problemas de egocentrismo, hermano, ¿verdad? Y obviamente lo hacía sentir superior a los demás. Ahora, ¿verdad que el ejercicio de piedad llamado ayuno no le era provechoso? ¿Pero por qué? Porque le faltaba la actitud correcta, que es la que Jesús tenía. ¿Cuál era? Humildad y mansedumbre. Solamente una persona humilde y mansa puede ser direccionada por el Espíritu Santo. Pero cuando no hay mansedumbre y humildad, sino egocentrismo, una persona no es pastoreada por Dios, sino por uno mismo. Por eso dice ahí que confiaba en sí mismo, que hablaba de sí mismo. O sea, todo era en torno a él. Ahí no vemos a Dios involucrado, diciendo que Dios puso en su corazón que hiciese tal cosa y él obedientemente lo hizo. No. Aquí vemos una persona que el mismo orgullo lo llevó a ejercitarse, ¿verdad?, en ciertos ejercicios de piedad, en practicar ciertos ejercicios de piedad. Pero eso terminó ¿en qué? En actos religiosos sin ningún tipo de beneficio para él, porque él continuaba atado con su problema. ¿Se da cuenta? Usted puede servirle a Dios, usted le puede orar, usted puede leer la Biblia, usted puede ayunar y aún con todo estar atado. Miren, hermano, ¿todo por qué? Por las actitudes de nuestro corazón. Dios conoce por qué hago lo que hago, por qué dejo de hacer lo que dejo de hacer. Dios lo conoce perfectamente. Usted a mí me puede mentir, me puede engañar fácilmente. Yo también les puedo mentir sobre mi persona, ¿verdad? Perfectamente, hermano. Pero ante los ojos de Dios estamos completamente desnudos. Y Él sabe cuál es la intención del por qué yo estoy detrás de este púlpito. Él sabe cuál es la intención suya de estar detrás de algún ministerio. ¿Por qué está sirviendo donde está sirviendo? ¿Por qué me está ayunando? ¿Por qué vigila? ¿Por qué viene a la casa de Dios? ¿Por qué está sirviendo? ¿Por qué está tan involucrado en servicio en otros ministerios? Él sabe el porqué de todo.
Pero si tu actitud no es la correcta, esas prácticas, de esos ejercicios de piedad, en vez de acercarte a Dios, te van a alejar. Porque tú lo estás haciendo simple y sencillamente para ser visto, para ser reconocido, para que te den un hueso, un puesto, pues. Hay gente que por eso sirve, hermano, porque quieren ser reconocidos, porque quieren ser vistos, porque quieren que digan, la fulana, el mengano, hombre, como ayunan esta gente. No, yo 40 días de ayuno, hermano. Yo cuando me sale gente así, digo, esta gente es fanfarrona. Perdóneme, pero para mí esta es la impresión que me da esa gente. Cuando van hablando ahí de que, mire, hermano, yo les conté un día que fui a parar aquí a un pastor de por aquí, tenía una iglesia, ¿verdad? De Betel, por cierto, salió ese hermano. Bueno, y yo empezamos a hablar y empezó a hablar cosas, ¿verdad? Diciéndome que había ido a Estados Unidos a predicar y todo eso. Me dijo, mira, Freddy, me dijo, hay que orarle al Señor, me dijo, y meterse en oración, me dijo, y aunque le cueste y aunque le duela a uno. Y empezó él a enrollarse el pantalón. Empezó a enrollarse el pantalón y me empezó a ver las rodillas, que yo le viera las rodillas. Efectivamente, sus rodillas tenían cicatrices de estar orando. No, tenía heridas. Tenía heridas. ¿Qué hace? En piedra arrodillaba este hombre, digo yo. Pero yo digo, bueno, ¿y cuál es el propósito? Y en mis adentro, ¿cuál es el propósito de este hombre? Mire, yo a este punto, yo he aprendido que la posición en la oración es irrelevante. Es la actitud como tú practicas los ejercicios de piedad. Entonces, hermano, aquí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué estás haciendo esas prácticas de esos ejercicios de piedad? ¿Para ser visto? Para que otros te digan, si es cierto, ¿cómo ora usted? Nunca voy a llegar yo a ese nivel. Fíjese que yo un día estaba cayendo en una situación así. Me recuerdo que un día tuvimos una vigilia en una casa. Ya hace años de eso, estábamos en Betel todavía. Eran unas misioneras estas personas. Y fuimos, y yo me recuerdo que en el momento de oración, la hermana me puso un cojincito. Me dijo, para que se arrodille, me dijo. Y yo dije, no, esto qué raro. Porque en mí estaba aquello que entre más me cueste, mejor lo va a recibir Dios. Entre más incómodo esté, más lo va a recibir Dios. Hermano, Dios trató conmigo en esas áreas, hombre. Ya después, no, hombre, yo pongo cojines, yo pongo algo ahí, yo ahí me siento, yo hablo con Dios y todo eso, hermano. ¿Verdad? Yo no ando buscando posiciones incómodas para orar. Yo aprendí que no es la posición, es la actitud. Yo cuando vi la soberbia, porque yo vi, no, este hombre es soberbio y orgulloso, dije yo, por sus ejercicios de piedad y me quiere apantallar. Ten misericordia. Yo no se lo dije, obviamente, ¿verdad? Pero Señor, ten misericordia, ayúdeme, Señor. Porque créame que me hizo sentir poca cosa, que yo no oraba nada. Cuando yo le vi la cicatriz y me voy viendo yo mis rodillas bien limpitas, bien llenas. Yo, Santo Padre, digo yo, Señor, yo no oro nada, digo yo. Me hizo sentir mal. ¿Y usted cree que eso es del Espíritu? Cabal lo que dice, menospreciar a otros. Eso es menospreciar a otros. Solo porque aquel se desangra y aquel no se desangra, vas a menospreciar vos a esa persona. No, es la actitud que Dios ve. Yo aprendí eso ya, hermano. Y yo se lo quiero compartir a usted. Porque nosotros somos una iglesia que ayuna. Nosotros somos una iglesia que vigila. Nosotros somos una iglesia que oramos, que leemos palabra. Pero no quiero que eso no vayamos a caer en actos religiosos infructuosos. Que aquí la gente ayune pero se vaya con nuestras ataduras igual. Que la gente sirva y se vaya igual. No, los ejercicios de piedad, como les digo, son con el propósito de ayudarnos a acercarnos más a Dios. No para que Él nos aleje de nosotros, porque la religión la aleja. ¿Me escuchó? La religión aleja a Dios, pero el corazón contrito y humillado acerca a Dios.
Entonces, hermano, esas actitudes son muy importantes cuando nosotros nos metemos a practicar ejercicios de piedad. Nunca olvide la sumisión y la humildad cuando ayune, cuando ore, cuando lea la palabra. Porque de repente Dios le va a decir: mira, quiero que dejes esto. Solo una persona sumisa y humilde va a obedecer. Quiero que vayas a determinado lugar y hagas esto. Solo una persona sumisa y humilde lo va a hacer. Imagínense cosas pero muy radicales, de dejar parentela, dejar tierra, por irse a otro lugar. Hermano, ese es otro nivel. Pero son personas que obviamente, ¿qué pasa con ellas? Se han rendido voluntariamente al Espíritu. Ahí claramente ellos ya no viven para sí mismos, sino que lo que tú mandas, Señor, yo oigo y obedezco. Y ahí te voy. Ahí no les importa si allá están matando, si allá hay situaciones difíciles. Allá dan. ¿Por qué? Porque han aprendido sumisión y humildad. Esa es la actitud que Dios quiere ver en nosotros cuando ayunamos, cuando oramos, cuando leemos la palabra de Dios. Porque repito, en medio de esas búsquedas, Dios te va a poner demandas. Dios te va a decir cosas. Y repito, solo el humilde y el sumiso obedece. Si no, vamos a estar como este hombre, lleno de orgullo, practicando ejercicios de piedad, pero lamentablemente no eran de beneficio para él, porque él mantenía su atadura, una atadura llamado orgullo, autosuficiencia, que lo hacía menospreciar a otros, cosa que a Dios no le agradó. Usted ya conoce el final de esa parábola, no me voy a detener, solo quiero enfocarme en esto. ¿Estamos entendiendo? Va. Voy a poner otro ejemplo, hermano. Fíjese bien. El pueblo de Israel llegó a un punto donde lo que Dios les dio para acercarse a Él los terminó alejando, fíjese. Este pueblo había recibido ciertas prácticas que debían ejercitar para su vida piadosa, necesarias para acercarse a Dios. Y usted las conoce. Sacrificios de sangre, otras ofrendas de grano, etcétera. Eran ejercicios de piedad para acercar al pueblo a Él. Pero lamentablemente el pueblo de Israel llegó a un punto que esos ejercicios de piedad, en vez de acercar a Dios, Dios mismo se terminó alejando de ellos. ¿Y sabe por qué? Porque lamentablemente empezaron a manifestar una actitud de rebeldía. Empezaron a manifestar falta de sumisión y falta de humildad. Y quiero que lo leamos, por favor. Vaya conmigo a Isaías. Vaya conmigo a Isaías capítulo 1. Mire qué cosa más tremenda. Aquí el Señor empieza describiendo la falta de humildad y sumisión que tenía el pueblo a la dirección de Dios mismo. Y les dice unas cosas muy fuertes, hermano. Y si usted cree que yo a veces me paso con algunas palabras, bueno. Dios también tenía unas cositas mero raras aquí para hablar. Bueno, mire, vamos a leer algunas. Por ejemplo, vamos a leer Isaías 1, 2, 4. ¿Ya lo tiene? Vaya, fíjese bien lo que el Señor empezó a reprochar. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y ellos qué? Se rebelaron contra mí. En otras palabras, no estaban dispuestos a ser direccionados por Dios. Va. Continúe. Mire, aquí está lo fuerte y lo duro. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Le está diciendo: vos estás peor que una vaca. Vos estás peor que un burro. Por lo menos estos animales reconocen dónde son guardados, dónde se les alimenta, dónde son cuidados. Pero ustedes, que han sido cuidados, que han sido protegidos, que han sido bendecidos con mi presencia, no logran reconocer el lugar donde deben de estar, que es estar bajo mi sombra.
Miren el contraste que hizo Jehová, diciendo, mejor los animales y mejor ustedes no. Qué triste. ¿Y qué dice el 4? Ahí está el problema, mire, ve. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, les dice. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. En otras palabras, la dirección que yo les daba, el camino que yo les marqué, ustedes no lo siguieron. Siguieron sus propios caminos. Yo no veo sumisión aquí, yo no veo humildad aquí, dijo el Señor, sino orgullo de su corazón. Deseo de hacer, imponer su propia voluntad, una voluntad pecaminosa que me aleja de ustedes, decía el Señor. Y por eso los está confrontando, diciéndole gente pecadora, malvada, etcétera, ¿no? Porque habían provocado al Santo de Israel. Bueno, entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano, que el problema de Israel era ¿qué? Habían dejado, ¿qué actitudes habían dejado? Habían dejado ser humildes y mansos. Y por lo tanto no podían ser direccionados por el Espíritu y andaban ahí como cabritas monteses, saltándose las cercas. Cuando el Señor le decía, aquí te quiero, no, ellos hacían todo lo contrario. Es lo que hace un rebelde. Por eso es que el Señor le dice, se han rebelado contra mí. No están siendo direccionados por mi Espíritu, sino por sus propios corazones rebeldes, ¿verdad? Pero escúcheme bien lo que sigue. Este pueblo, a pesar de tener estas actitudes rebeldes, donde no había sumisión ni humildad, ellos seguían practicando los ejercicios de piedad. Ellos seguían practicando los ejercicios de piedad en esa condición. Fíjese bien, en esa condición seguían sacrificando animales, presentando ofrendas de grano, haciendo ceremonias, etcétera, guardando fiestas, etcétera. Pero aquí viene el detalle. Mire lo que el Señor les dice. Quiero que vaya conmigo ahora al versículo 11 y 15, por favor. Mire, Jehová aquí hablando dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mire, ejercicios de piedad. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros servicios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Bueno, y que no, Jehová les había dicho que tenían que practicar esos ejercicios de piedad para acercarlos a Él, pues. ¿Qué había generado en Jehová esa inconformidad? ¿Qué había generado en Jehová esa apatía por los ejercicios de piedad? ¿Qué había generado? ¿Qué lo había generado? La falta de sumisión y humildad. Los ejercicios de piedad estaban bien, hermano. El problema era la actitud con los cuales estaban presentándolos. Entonces ahí le dice, ¿y de qué me sirve a mí todo eso? Y dice ahí el 12, mire, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? Le dice. Si ustedes presentan o practican estos ejercicios de piedad, pero después terminan hollando, despreciando, pisoteando lo que yo he santificado, dijo. Sigamos leyendo. No me traigas, aquí está lo serio, mire. Como algo que está diseñado para acercarnos a Dios nos puede separar de Él por una mala actitud, hombre. Usted no se ha puesto a pensar en eso. Hay gente que solamente mira la acción, ¿no? El servicio, pero no se mira la clase de actitudes que tiene en su corazón. Todas malas, pues, incoherentes. Hacen una cosa con la mano y con la otra la deshacen. ¿Y qué sirve eso? Dice Jehová. ¿De qué me sirve a mí eso? ¿De qué me sirven esos ejercicios de piedad si ustedes no cambian de actitudes? ¿De qué me sirven esos ayunos? ¿De qué me sirven a mí esos servicios? Y no es que Dios no los demande, porque ya le hemos dicho
Y ahí está establecido que hay que ejercitarnos en la piedad, que debemos de practicar esos ejercicios para acercarnos más a Dios. Pero aquí vemos que eso que está diseñado para acercarnos a Dios nos puede apartar si no tenemos la actitud correcta, Señor. Yo siempre les he dicho a usted, no es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Entonces ahí es lo que Dios observa. Y dice 13, no me traiga más vanas ofrendas. Cuando dice más vanas ofrendas, inútiles. Eso es vano, algo inútil. Pierde propósito. Mire, hermano, qué tremendo cómo las cosas valiosas para Dios pueden perder propósito por las malas actitudes nuestras, hombre. No me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Está hablando de la oración, obviamente, no es sinónimo. Ya esto es de la fiesta. Mira, luna nueva, día de reposo, el invocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Imagínense, hermano. Y fiestas que el Señor había establecido. Fiestas que Dios había dicho, va, tal periodo ustedes entran en estas fiestas. Ya los había Dios preparado, pero lamentablemente desviaron su corazón y simplemente practicaban los ejercicios de piedad como un mero formalismo. Habían caído ¿en qué? Religión. Y la religión no tiene poder. La religión, hermano, es algo que le quita fuerza, propósito a los ejercicios de piedad. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado de no convertir lo que tú haces para Dios en un mero acto religioso. ¿Por qué estás aquí tú? ¿Por qué te congregas? Costumbre. Porque me han dicho que aquí estoy a la fuerza. Yo entiendo que hay menores de edad que ni modo, ¿no? Uno tiene que someterse, pero llega un punto donde uno tiene que elegir. Yo estoy de acuerdo. Un cipote, aunque no quiera, él va a estar conmigo. Él va a estar conmigo. ¿Verdad? Ahí. Ya cuando tenga su mayor de edad, pues si quiere volar, pues que vuele y que vuele bien. Yo no me voy a estar complicando que me salió mal el cipote. La decisión de él. Yo no lo quería hacer. Entonces, hermano, pero ya cuando estás con los cipotes, va a la iglesia, vamos a la iglesia, punto. Entonces, hermano, cuidemos que eso no se convierta en algo religioso. Porque ahí pierde completamente su propósito y su grado de efectividad. ¿Por qué le sirve a Dios usted? ¿Por qué está en ese ministerio usted? ¿Por qué? Ahí es donde uno tiene que autoevaluarse. Eso, hermano, de la autoevaluación, yo se la recomiendo, es muy importante que usted se examine todos los días, Señor, que usted se pase un examen a la conciencia. Lo que hice para ti, ¿valió la pena, Padre? ¿O fue algo vano? ¿O fui simplemente a hacer un acto de presencia, pero terminé pisoteando al final del día lo que hice? Aquí es donde tenemos que ponernos, hermanos, muy serios y evaluar la situación, porque vemos que Dios esto no lo soporta. Y aparte de eso, no adquirimos ningún tipo de beneficio en esos ejercicios de piedad, como lo vemos aquí, ¿verdad? Porque Dios no se estaba acercando a Israel, sino más bien estaban acercando ¿qué? El juicio a ellos. El juicio estaban acercando con cada cosa que hacían. Así que qué cosa más tremenda. Entonces, ¿qué les recomienda? ¿Qué les manda Jehová? Cuando los mira así, que habían caído ya en la religiosidad, como dijo Cristo, este pueblo me alaba, me adora con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Ese es un típico religioso, hermano. Entonces, cuando miró Dios esta situación,
que los vio el caparacho ahí sacrificando animales, presentando ofrendas, pero su corazón en otras cosas indebidas, entonces el Señor los para y les dice: quiero que vuelvan otra vez a sus sendas antiguas, quiero que se arrepientan. Mire, vamos a leer Isaías capítulo 1, 16, 18. Fíjese bien cómo viene todo, ¿verdad? La falta de humildad, la falta de mansedumbre lo llevó a actos religiosos que Dios reprobaba. No estaba contento, en vez de acercar a Dios estaban acercando el juicio, pero Dios no los deja así. Dios es maravilloso, porque Dios no solamente te señala el error, te dice cómo salir de él y restaurarte. La religión lo que hace es hacer culpable al hombre, pero no le da solución a su vida espiritual. La fe cristiana es todo lo contrario. La fe cristiana te señala el error, pero te dice la forma de cómo salir de ahí, cómo ser restaurado, cómo ser libre de ello. Veamos lo que el Señor les plantea. La alternativa que Dios les da para que salgan de ese círculo vicioso, que dejen de hacer esas prácticas religiosas. Versículo 16, ¿qué dijo? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Verdad que es una decisión propia nuestra? Es una decisión, hermano. Es una decisión. Dejen de hacer lo malo. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Mire, ¿ve que se aprende a hacer el bien? Aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde. Aprended a hacer el bien, hombre. Buscad el juicio. Y aquí están ciertas cosas que ellos hacían, ¿no? Restituid al agraviado. Había injusticia. Haced justicia al huérfano. Decir que habían descuidado a las personas desposeídas. Y dice: amparad a las viudas. Ellos estaban descuidando todas estas cosas, aparte de que su relación con Dios no estaba tan bien. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano, que Dios les está diciendo lo que ellos tienen que hacer para restablecer su relación con Dios. Y luego Él promete algo, porque así es maravilloso nuestro Dios. Él dice: bueno, si tú haces lo correcto, yo te voy a dar un incentivo, yo te voy a bendecir. Así es Dios, hermano. ¿Cuántos padres hacen eso? Que de repente le dicen a los hijos: vaya, hijo, yo me comprometo en comprarte esto si al final del año tú me logras pasar grado, logras pasar bien. Entonces yo te voy a recompensar con esto. ¿Verdad que muchas veces los padres hacen así para incentivar a sus hijos a la excelencia? Bueno, déjeme decirle de que usted no es el primero que se le ocurrió, fue a Dios. Dios ocupa muchas veces eso. Dice: si usted hace esto, yo voy a hacer esto por ti. Como que nos da incentivos para dejar de hacer lo malo, hombre. Como que nos da incentivos para desprendernos de aquellas cosas que nos están apartando de Dios. Y le dice en el versículo, mire, 19: si quieres y oyereis, en otras palabras, si tú no solamente escuchas, sino que también me obedeces lo que yo te estoy diciendo que hagas, que es lavar tus manos de toda iniquidad, volver a tener cuidado con tu prójimo, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo correcto. Él dice: comeréis el bien de la tierra. Comeréis el bien de la tierra. ¿Se da cuenta, hermano, que el hacer lo bueno te garantiza bendiciones? Que el dejar de hacer lo malo te pone a la puerta de bendiciones. Pero si tú haces lo malo, y aunque sos practicante de ejercicios de piedad, pero si haces lo malo, ¿tú crees que eso te va a abrir puertas a la bendición? No, todo lo contrario, te la cierra y te estás destruyendo a ti mismo.
Porque si un ayuno no está direccionado por Dios, hermano, te puede generar una enfermedad en tu estómago. ¿Me escuchó? Solo porque, ¿cuántos ayunos hiciste vos? 20. Yo 40 voy a hacer. No es posible que me gane esta mujer. No, hombre, hermano, aquí no es de competencias, hombre. Aquí no es de competencia. Aquí lo que Dios me diga a mí que haga. Un ayuno puede hacer, y quizás más de peso que el que hizo 40. Así se lo digo. Por la actitud. La actitud, Señor. Entonces aquí vemos que Dios le dice la forma de cómo salir, que deben de empezar a hacer lo correcto, que deben de aprender a hacer lo correcto, deshacerse de aquello malo. Y luego Dios dice, si ustedes me obedecen, yo les garantizo esto: van a comer el bien de la tierra. La obra de sus manos va a ser productiva. Porque yo les he dicho que cuando la Biblia habla de tierra, está hablando de la obra de nuestras manos, la productividad, nuestro trabajo en sí, ¿verdad? Él va a bendecir nuestro trabajo, hermano. Por muy sencillo que sea, Dios va a bendecir tu trabajo. Pero repito, debemos de tener actitudes correctas. Lamentablemente, estas cosas que le pasaron a Israel nos están pasando a nosotros como iglesia, hermano. Nos pasa idénticamente. Los ejercicios de piedad, la práctica de los ejercicios de piedad han sido diseñados para acercarnos a Dios. Pero lamentablemente, por nuestras malas actitudes, en vez de acercar a Dios, acercamos disciplina. Porque estamos ejercitando algún tipo, ¿no?, de piedad ahí, pero con una actitud negativa, hombre. Y eso no está a tono con Dios. Eso no es agradable a los ojos de Dios. Dios está mirando la actitud con la cual tú haces las cosas. Yo quiero que busques Santiago, por favor, capítulo 4, y se va a dar cuenta que lo que le pidió a Israel, lo mismo nos está pidiendo a nosotros, a la iglesia, hermano. Santiago capítulo 4, por favor. Capítulo 4, versículos 7 al 10. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Someteos, así de entrada. Someteos. ¿Y qué es eso? Déjate direccionar por Dios. Lo que hizo Jesús, ¿verdad? Que se dejó direccionar por el Espíritu Santo y le dijo: al desierto, papito, al desierto voy, Señor. No vas a comer, está bien, no voy a comer. Vas a ser tentado, está bien, voy a ser tentado. Estaba sujeto a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está pidiendo aquí el Señor a la iglesia? Lo mismo nos está pidiendo, hermano. Nosotros que somos portadores del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que operó en Jesús es el mismo Espíritu Santo que está en usted y está en mí. Es algo maravilloso, hermano. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ese es el mismo Espíritu Santo que está dentro de usted. Pero el Espíritu Santo quiere direccionarnos a nosotros. Pero para eso tenemos que ser sumisos y humildes. Por eso es que dice: sométanse pues a Dios, mucha hambre. Sométanse, sean humildes, sean sumisos. ¿Y qué sigue diciendo? Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Acaso no es victoria eso? ¿Acaso no es liberación de ataduras eso? Pero tenemos que aprender a ¿qué? A ser sumisos y humildes, a iglesia. Siga leyendo. Acercaos a Dios, dice, mire, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y mire, hermano, las mismas, bueno, no las mismas palabras, pero sí la misma esencia que le dijo allá el profeta Isaías al pueblo de Israel. Lo mismo nos dice a nosotros aquí en otras palabras. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esos de doble ánimo que mañana son cristianos y mañana no. Pura la cigarra y son popo de mayo, que ya se perdieron esas cosas. ¿Ve? Pero hay creyentes de temporada, ¿se ha dado cuenta usted?
Hay creyentes solo de verano. Hay creyentes solo de verano. Cuando en invierno brillan por su ausencia, hermano. Que Dios nos guarde. Aquí le doy gracias a Dios que aquí somos de todo terreno. Gracias a Dios por eso. Y dice, mire, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Acaso no fue lo mismo que le dijo allá a Isaías, el profeta Isaías al pueblo? Mire lo que sigue diciendo: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se va a convertir en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y mire lo que dice el versículo 10. Humillaos delante del Señor. Y aquí está la bendición, hombre. Lo que les dijo Jehová, ¿verdad?, al pueblo: si oyereis, ¿verdad?, lo que yo les dije, obedecieran, entonces van a comer bien de la tierra, hombre. Van a comer el bien de ella. ¿Y qué nos dice aquí el Señor? Que nos va a levantar, que nos va a exaltar, hermano. Que seremos, ¿qué? Cabeza y no cola. Entonces aquí es una cosa muy importante. Entonces aquí podemos ver la sumisión y la humildad, actitudes muy importantes para poder practicar los ejercicios de piedad. Si usted tiene una actitud toda mero rara, hermano, mire, hermano, yo a veces me fijo, ¿no? Y yo le digo: Padre, ten misericordia y ayúdanos. No debería de ser así, hermano, pero bueno, cada quien sabe, ¿no? Pero yo he visto gente, hermano, que de repente viene, ministra y se va. Como que viene simplemente a, ¿cómo se llama esto?, a cumplir un privilegio, y después que viene la palabra se va. Hermano, ¿qué es eso? Viera que yo digo: Padre, qué desprecio a tu presencia. Yo les he dicho a ciertos ministerios: gente que va a venir solamente parcialmente a cumplir un privilegio, que sea sincero y diga: mi hermano, yo tengo algo que hacer, y que mejor ni se acerque. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque eso no es correcto, hombre. Esa es una actitud mala. ¿Cómo es eso de que yo voy aquí a compartir yo, ¿verdad?, y yo luego me voy a ir? No, hermano, dejemos esas cosas. Presente una ofrenda total y completa a Dios. Pero esas actitudes, créame, que no le agradan a Dios, hermano. No le agradan a Dios. No crea que, no, pero hermano, yo cumplí mi privilegio. Parcialmente. Es mejor ser claro, hermano, y decir: no puedo. Pero eso, así le digo, no es correcto ante los ojos de Dios. Son actitudes que usted y yo debemos de cambiar. Imagínese que nosotros tenemos reuniones periódicamente con la jefatura, ¿verdad?, de nuestra misión, con los otros pastores, ejecutivos, etcétera, ¿no? Imagínese que el culto, ¿verdad?, el hermano empieza a hablar y yo pego la vuelta. Primero, hermano, una falta de respeto a Dios. Y otro, una falta de respeto también al siervo, a mi líder. Yo no sé si y no es legalismo esto. No. Debemos de dar ofrendas correctas a Dios, hermanos, hombre. David dijo: yo no voy a presentar una ofrenda que no me cueste a Dios. A todos nos cuesta, hermanos. A todos nos cuesta. Pero ya agarrar ese hábito, está bueno que una vez, ¿verdad? Una vez, allá a las 500. Pero estar haciendo tanto y tantito. No, ya le agarró costumbre a usted, hombre. Esa es falta de respeto suyo a Dios y a la autoridad que está dentro de una congregación. Llámese como se llame. No solamente mi persona, porque aquí nosotros somos empleados. Hoy estamos, mañana podemos estar en otro lugar.
falta de respeto a la autoridad suprema y al líder que Dios ha puesto en una congregación. Entonces, hermanos, piénselo 2 veces cuando hace eso. Son las actitudes los que van a definir el grado de aprobación en su práctica de los ejercicios de piedad. Si no tiene las actitudes correctas, como dice, sumisión y humildad, cual sea la práctica, hermano, en vez de acercarlo a esa práctica, acercarlo a Dios, usted lo que está acercando es una disciplina y una corrección. Y créame que quiero evitarle eso. Por eso es que tengo que hablar estas cosas, aunque incomoden. Y no es que yo tenga nada con alguien. Vive Jehová que no es así. Es parte de mi responsabilidad decírselos. Porque aquí no solamente es usted quien está en juego. Otros aprenden de usted. ¿Me escucha? Ya no va a ser solamente usted, sino que después va a ser otra fulana. Todo el mundo, hermano. Dejando medios cultos ahí porque tienen que hacer cosas. No, por favor, eso ya de raíz. Ya no. Punto. ¿Sí? Si quieres y oyereis. Si quieres y oyereis, ¿verdad? Vas a comer el bien de tu tierra. Como dice aquí, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La bendición. Entonces, amado, es por su bien. Dios no solamente quiere prácticas en ejercicios de piedad, sino que lo hagamos con las actitudes correctas. Cuando las actitudes son correctas en los ejercicios de piedad, aquí viene la bendición prometida. ¿Qué pasa cuando un ayuno se hace con la actitud correcta? Vamos a vencer tentaciones. ¿Acaso Jesús no venció las tentaciones después de haber hecho el ayuno? ¿Se da cuenta? Que a veces el ayuno nos prepara cuando el Espíritu Santo te está induciendo a ti, ¿verdad? A que debes de ayunar es porque un sopapo viene, se acerca y Él lo sabe. Una vez no se percata, pero yo no sé si usted ha sentido a veces como una necesidad tremenda de orar, de ayunar, y uno dice, pero qué raro es. Hágalo, hombre, hágalo, porque de algo Dios lo quiere sacar victorioso. Porque ya le digo, cuando Jesús practicó el ejercicio de piedad llamado el ayuno, logró vencer la tentación. Antes de que la tentación llegara, ya Jesús ya estaba preparado. Por eso te digo, yo me preparo antes para entrar al campo de batalla. Uno se debe de preparar antes, Señor, porque si no va a ser víctima, no va a ser un victorioso, va a ser una víctima más. Por eso es que uno debe de preparar. Uno debe ser sensible al Espíritu Santo. Hermano, estamos en tiempos peligrosos. Usted no ha oído noticias últimamente de cómo está el mundo, las cosas que estamos viviendo. Mire, hermano, este mes tan copioso, cuánta desgracia, cuántas situaciones malas están sucediendo en este mundo. Y no hay ningún tipo de preocupación en nosotros de buscar a Dios en humillación, humillarnos a Él. Es preocupante que estemos más enfocados en cosas pasajeras, en cosas temporales, que en las cosas eternas. Y el peor juicio que nos puede llegar a nosotros, hermanos, es que de la noche a la mañana, eso que tanto le ponemos cuidado y atención, lo podemos perder en un instante por irreverentes, por no estando dándole a Dios lo que le merece a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Yo le voy a decir una cosa: al que más se le da, entre más conocimiento tenemos, más demanda pesa sobre nosotros, hombre. Nosotros no somos una iglesia ignorante, por lo menos eso quiero creer, hermano, porque se les da palabra a ustedes en diferentes formas. En los diferentes ministerios fluye la palabra de Dios. Ustedes no son ningunos ignorantes, pero entre más conocemos, entre más privilegios Dios nos da, más nos exponemos a ser disciplinados y corregidos, hombre. Y eso está bíblicamente amparado. Por eso es que a mí me aflige cuando personas que dicen saber cuál es la voluntad de Dios para su vida no están donde deberían de estar, sino que están afanados en cosas materiales. Yo digo, Padre, ten misericordia. No vaya a ser que esas cosas materiales tú las... A mí me pasó, a mi casa le pasó, Señor. Yo no estoy hablando por hablar, hombre. A nosotros nos pasó eso.
Por eso les digo, tengamos mucho cuidado, señores. Démosle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no me venga a desempeñar un privilegio de, ya compré la cuota y ya Dios está obligado a bendecirme y a cubrir mis tierras. Cuidado. Aquí no es cuestión esa, así no es la cosa. Es la actitud con la cual tú haces las cosas. Entonces el Señor dijo, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero a veces nos mundanalizamos, hermanos, perdónenme. Entonces, y Dios nos quiere preparar y nos quiere, ¿verdad?, advertir de algo peligroso que viene, hermano. Y viene obviamente algo serio, hombre, viene algo serio, hombre. Y nosotros debemos de estar preparados para recibir lo que venga. Y no huir, sino que es otro el que tiene que huir, como ya lo hemos leído. Pero para eso tenemos que ejercitarnos, practicar ejercicios de piedad, pero con la actitud correcta y no caer en actos religiosos, que ahí no vamos a lograr absolutamente nada. Jesús mismo dijo en Mateo 26:41 sobre los ejercicios de piedad importantísimos para liberarnos de la tentación, que dice: orad y velad para no entrar en tentación. ¿Se da cuenta cómo los ejercicios de piedad nos libran de no caer a la tentación? Van a venir, pero cuando tú ejercitas eso, cuando practicas esos ejercicios de piedad, te da fuerza interior para resistirlos, hombre. Por eso es que dice ahí, ¿no? Velad, orad para que no entréis en tentación. Eso de velad se refiere a una búsqueda más profunda, más fuerte, donde el ayuno está involucrado. ¿Me escucha? Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano, que el ayuno con la actitud correcta nos hace vencer las tentaciones. También nos libera de ataduras, cual sean las ataduras, hermano. Quiero que vea aquí Isaías 58:6, por favor. Aquí estoy hablando de las virtudes, mire. Isaías del ejercicio de piedad llamado ayuno, bien hecho, con la actitud correcta. Isaías 58:6, mire lo que logra, hermano. Por eso le digo, es algo maravilloso. Usted no necesita tener a alguien que con el don de liberación. No le estoy diciendo que no es bueno e importante en nuestras congregaciones, pero a veces no tenemos accesibilidad de estar frente a esos siervos de Dios con esas unciones, ¿no? Pero aquí tenemos la forma de cómo autoliberarnos. ¿Me escuchó? ¿Por qué lo digo? Mire, Isaías 58:6. Mire lo que dice: no es más bien el ayuno que yo escogí. Aquí está todo lo que hace el ayuno, todo lo que pretende hacer el ayuno. ¿Por qué Dios nos direcciona a la práctica del ayuno? Dice: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Mire lo que hace el ayuno. Desata, suelta cargas, deja ir libre a quebrantados, rompe yugos. Eso me acuerda la figura ¿de quién? De Lázaro, cuando salió atado, cuando dijo desatadle y dejadle ir. Y así nos dice el Señor: ayuna y serás desatado de esas ligaduras, de esas prácticas pecaminosas que te cuestan dejar. Hermano, yo le voy a decir esto: si usted tiene una práctica pecaminosa en la cual le está diciendo a Dios: Padre, yo esto es terrible, Padre, ayúdame. Usted tiene que ir más allá de la oración. Usted tiene que ayunar por eso. ¿Me escuchó? Hay cosas que uno tiene que ser más aguerrido. No solamente requiere oración, sino que requiere que nuestra carne mengüe para que el espíritu se fortalezca. En el ayuno nuestra carne mengua y el espíritu se fortalece, nuestro ser interior se fortalece. Y es así como empezamos a decirle no a lo que un día pensamos que era imposible decirle no. Allí descubrimos que aquello con lo cual estábamos atados, de repente nos vemos libres y uno dice: pero ¿cómo logré ser libre de esta atadura?
través de ¿qué? No solo la oración, el ayuno. ¿Pero con qué? Con las actitudes correctas. Cualquiera sea la práctica pecaminosa, cual sea, hermano, así le digo, practique el ayuno con la actitud correcta. Yo no estoy diciendo cuántos días o cómo lo va a hacer. Es muy extenso esto, hermano, y para eso hay un estudio sistemático donde hay una tarea de tipo de ayuno, etcétera, ¿no? Aquí yo simplemente estoy diciéndole las virtudes del ayuno, las actitudes que usted debe de tener cuando las haga, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere provocar con el ayuno en usted. Dejarlo suelto, man, dejarlo libre. Dejarlo libre, que usted pueda disfrutar a plenitud la vida a la cual Dios nos ha llamado. Así que guarde esa cita, Isaías 58:6. Y ahí nos damos cuenta que el ayuno sirve para liberar ataduras. Y finalmente Mateo 17:21. Un día Jesús se enfrentó a un hombre lunático. Lo logró liberar con facilidad. Los discípulos no, les costó. Llegaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús le dijo: es que este género sale solamente con oración y ayuno. ¿Te das cuenta el poder que tiene el ayuno, amado? No solo nos libera a nosotros mismos de las ataduras, sino que una vez libres podemos liberar a los cautivos. Yo no puedo dar algo que no tengo. Pero cuando yo experimento la libertad, yo tengo licencia de pararme y ministrar liberación a un cautivo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy libre. Por eso es que a Dios le interesa que la iglesia no esté atada, porque una iglesia atada no puede bendecir al mundo. Una iglesia atada y ciega no puede conducir al mundo a Cristo. Por eso es que debemos de estar libres para poder servirle a Dios, hermano, y poder ayudar a otras personas a disfrutar esa libertad que ahora tenemos. Imagínense que vengan amigos aquí y nos hallen a nosotros con ataduras pecaminosas, hermano. Qué diferencia. Y estos cristianos se comportan igual que la gente mundana, ¿verdad? Dígame usted, ¿qué influencia le vamos a dar a esa gente? Necesitamos ser libres primero para poder conducir a otros a la libertad. ¿Me estoy dando a entender? El ayuno es un ejercicio de piedad que nos lleva precisamente a la liberación, nos lleva precisamente a la bendición. Pero debemos hacerla ¿cómo? ¿Con un espíritu religioso? No. ¿Con qué actitudes? Humildad y ¿qué más? Mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Así vamos a poder ser direccionados por el Espíritu Santo como fue Jesús. Y vamos a disfrutar de eso. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Padre que estás en los cielos, Señor bendito, a través de tu palabra hemos visto lo importante que es ser direccionado por tu Espíritu. Lo importante de practicar los ejercicios de piedad con las actitudes correctas, con sumisión, con humildad. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor. Nosotros somos una iglesia muy laboriosa, Padre, y yo te alabo, Padre mío, por lo que yo veo en mis hermanos. Son personas muy dedicadas, muy serviles, Señor, a la obra. Ahí están dispuestos, Señor, a poder trabajar aún con dificultades y problemas. Yo he sido testigo de eso, Padre, y yo me siento muy contento por lo que veo. Pero tú miras más allá de lo que yo pueda ver, Señor. Tú miras las actitudes con las cuales ellos lo están haciendo, Padre. Y en esta hora yo quiero, Padre, que tú me examines, que nos examines, Padre de la gloria. Sí, somos una iglesia muy laboriosa, como la iglesia de Efeso, quizás, Padre de la gloria, que hacía muchas cosas, pero tú, Padre mío, con tus ojos miraste algo que ellos estaban perdiendo, su primer amor, Señor. Y estaban cayendo simple y sencillamente en actos religiosos, pero sin ningún provecho, porque ya no estabas tú ahí presente, Padre. Y
es en lo que no queremos caer, Padre. Ayúdenos, Señor, que todo lo que hagamos, Padre mío, sea de palabra o de obra, que pueda ser impulsada con la actitud correcta, con la mansedumbre necesaria, con la humildad necesaria, Señor, para que podamos ser direccionados por tu Espíritu Santo en cada cosa que hagamos. Nosotros que estamos aquí, Señor, dando una palabra, que podamos ser direccionados por tu Espíritu en saber qué es lo que tú quieres enseñarle a tu iglesia, no lo que nosotros queremos decirles, lo que tú quieres, Padre. Pero necesitamos ser sumisos, necesitamos ser humildes, necesitamos humillarnos delante de ti para que venga ese tipo de revelación. Tú eres el dueño de esa viña, Padre. No, yo no soy dueño de esta viña, yo soy empleado y yo necesito ser direccionado, yo necesito ser guiado por tu Espíritu, yo necesito ser más manso y humilde. Ayúdame, Padre. Y yo sé que mis hermanos pueden abrazar la misma visión que yo abrazo en este momento. Yo creo que también, sin temor a equivocarme, hay muchos hermanos que al igual que yo estamos pidiendo lo mismo, que están desempeñándose en privilegios, que son hermanos que te buscan, son personas que oran, son personas que leen disciplinadamente tu palabra, son personas que ayunan, son personas, Señor, muy dadas, Padre, a ejercicios de piedad. Pero en esta hora, Padre mío, examínanos, Padre, y mira si en nosotros hay actitudes correctas, porque no queremos caer en actos religiosos meramente. No queremos hacer las cosas solamente para hacerlas. No queremos caer, Señor, en aquella situación de hacer cosas para ser vistos o para ser aplaudidos o ser aprobados por los hijos de los hombres, o peor aún, en entrar en celos o en competencias entre nosotros. Líbranos de tal cosa, Padre. Líbranos de tal cosa. Como pastor de esta congregación, Señor, mi deseo es que cada persona que levanta sus manos para servir, para bendecir a otros, lo haga con la actitud correcta, con mansedumbre, con humildad, para que pueda subir como incienso grato ante ti esa ofrenda, llámese como se llame, llámese ministerio, llámese cualquier privilegio que se pueda estar desempeñando, que suba a los cielos como olor fragante, santo y agradable, Padre. Señor, ¿qué clase de ofrendas te estamos dando? Padre mío, hay esas virtudes en las ofrendas que damos. Hay virtudes, esas virtudes en esos ejercicios de piedad que estamos presentándote, Padre de la gloria. Están esas virtudes allí presentes. Hay humildad, hay mansedumbre, hay sumisión a tu palabra. Señor amado, ayúdanos, ayúdanos a menguar para que tú crezcas. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas. Que podamos llegar a un punto de decir: no mi voluntad sino la tuya, Señor. Aunque el hacerla, eso provoca dolor en mi carne, me sea incomodidad en mi carne, pero no estoy para agradarme a mí mismo, vivo para agradarte a ti, Señor. Ayúdeme, Señor, ayúdeme, Padre mío, a enfocarme en ti y no en mí. Ayúdeme, Señor, que a partir de ahora pueda haber esa práctica de los ejercicios de piedad, el poder hacerlos con la actitud correcta, no hacerlos por hacerlos, Señor. Líbranos de caer en actos religiosos, Padre mío. Oh Padre mío, ayúdenos que todo lo que se haga en esta congregación lo hagamos con las actitudes correctas, porque eso nos va a garantizar, Padre mío, que esas prácticas de ejercicios de piedad nos van a llevar precisamente a una vida de mayor devoción, de mayor bendición, de mayor victoria, de mayor libertad para servirte, para alabarte, Padre. Padre mío, yo bendigo esta iglesia, yo bendigo a mis hermanos desde el niñito hasta el anciano. Guárdanos en el hueco de tu mano, que tus planes y propósitos se cumplan en nosotros. Ayúdenos a ser sensibles a tu voz, que podamos ser direccionados por tu Espíritu mientras estemos en esta tierra, Padre. Ayúdenos a poder escuchar tu voz, no ahogarla, Padre mío, por los problemas, por los afanes de esta vida, sino darte a ti el lugar que te corresponde en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos.
ten misericordia de nosotros. Y yo te digo, Padre mío, podremos disfrutar esas bendiciones que tú has prometido cuando tenemos esas actitudes. Gracias, Padre, por este privilegio que nos has concedido. Gracias, Señor. Yo te pido que despiertes el espíritu de este pueblo y que puedan ellos practicar el ayuno, que empiecen a practicarlo, porque eso es lo que tú esperas, Señor, que practiquemos este ejercicio del ayuno, porque es beneficioso, como lo hemos visto. Oh Padre, nos hace victoriosos de tentaciones, nos liberta de ataduras y podemos libertar a otros que también están atados. Padre, ayúdanos, Señor, a poder experimentar lo del poder que se desprende del ejercicio de piedad llamado ayuno, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú nos has permitido hacer en este momento. Yo te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares. Guárdanos de todo mal, Señor, y que esta palabra no solamente quede en nuestra mente y corazón, sino que también pueda ser hacedor de ella. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén, Padre, y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.